bendiciones desde el Centro de Capacitación Pastoral. Yo soy Lidia Boschetti y quiero darte la bienvenida a ti este día, que tenemos un tremendo taller que va a estar aquí esperando por ti para que tú disfrutes, para que tú hagas las preguntas, para que te sientas en ambiente celestial. ¿Por qué? Porque hoy está acompañándonos con nosotros el pastor Juan Ramón Agosto Vázquez de la Iglesia Cristiana Ciudad Fuerte. Bendiciones, pastor, y bienvenido. Amén, qué bueno estar aquí de regreso otra vez porque habíamos intentado, pero ahora estamos en capacitación Sí. pastoral. Feliz de estar aquí. Una maravilla y estamos muy agradecidos de Dios primeramente y de ustedes que están ahí compartiendo con nosotros. Esto ha sido un taller que ha sido distribuido por Centro y Suramérica para muchas personas que realmente se preguntan qué hay después de la muerte o qué hay después de la vida. Bueno, de eso nos va a estar hablando el pastor Juan Ramón Agosto Vázquez. Recuerden, Centro de Capacitación Pastoral está brindando este taller a todos los que se anotan en este taller. Importante que usted ponga su nombre y de dónde nos está viendo, desde Costa Rica, desde Nicaragua, desde Guatemala, desde dónde usted está, porque al final del taller estaremos brindando un certificado de participación y asistencia, y en ese certificado tiene que estar su nombre para que haya evidencia de que realmente usted estuvo aquí en este taller. Es importante que se anote ahora. Bendiciones, como nos está diciendo Roxana. Dios le bendiga. Saludos desde Honduras. ¡Qué maravilla! Pues así es que yo quiero que lo hagan. Al final del taller vuelves y te anotas para que conste que estuviste desde el principio hasta el final, y vamos a estar hablando este tema tan interesante que hay después de la muerte. Recuerda convertirte en un colaborador del Centro de Capacitación Pastoral. ¿Y cómo se hace eso? Pues mira, comparte este video en tu página. Cuando tú lo compartes, tú le estás dando la oportunidad a que la gente vea el video, a que se enteren de lo que vamos a estar hablando hoy aquí. Súper interesante. Muchas preguntas que yo sé que tú has tenido, que te has hecho, que quizás lo hemos escuchado, pero no tenemos evidencia clara. Hoy nos vamos 100% bíblicos. Así que, pastor, un saludo muy cordial. Muchas bendiciones, muchas gracias por haber dicho presente en el Centro de Capacitación Pastoral. Cuéntenos algo, pastor. Bueno, estamos aquí felices de ser parte de este equipo de personas que es, en diversos momentos en el mes tienes capacitaciones bajo distintos temas. Ahorita estábamos hablando de varios temas que ha estado trayendo a la gente para poderlos servir, poderlos facilitar y ser de bendición. Así que me siento muy contento de estar contigo. Queremos dejarles saber a todos los que están aquí cómo vamos a abordar el tema. Nosotros vamos a ver una presentación de los principios después de la vida, que, ¿sabes? Después de la muerte, desde la perspectiva de la vida, no desde la perspectiva de la pérdida, sino desde la perspectiva de la vida. Y yo le pedí a mi querida doctora Lidia que ella estuviera conmigo en el, como dicen por ahí en Puerto Rico, en el toma y dame, en el hablamos, compartimos, aparecemos los dos y vamos a tener la oportunidad de ver algunos comentarios, de ver algunas cosas que es importante que las tengamos en perspectiva. Así que, dicho eso, vamos a, permítame un momentito aquí para nosotros poder entrar a compartir desde el inicio, y vamos a compartir la pantalla de la presentación y usted me va a permitir aquí y nos fuimos. Ok. Muy bien, a todos nuestros amigos recuerden, voy a estar pendiente, tanto el pastor como yo vamos a estar pendiente de los comentarios. Si hay alguna pregunta, usted la anota aquí, porque al final vamos a estar contestando preguntas que no se hayan aclarado durante la presentación. Vamos a ver esa presentación y vamos
a conocer muchas cosas. Pastor, Bueno, le doy la palabra. ¿Qué hay después de la muerte? Ese fue el tema. Y yo lo comienzo diciendo, por ejemplo, se nos va un ser querido de nuestra vida y la gente siempre se hace la pregunta, ¿dónde está esa persona? ¿Qué sucede con el ser humano en ese momento de morir? Y yo quiero que comprendamos que estamos hablando de un elemento donde la perspectiva es vital. Hay muchas perspectivas, doctora Lidia, en este aspecto, porque hay mucha cultura, religiones y posiciones enseñadas dentro del total de habitantes, que son billones y billones de habitantes, 76 billones de habitantes en el mundo. El cristianismo no es la religión de más auge en el mundo. Las divergencias y las posturas y los pensamientos, las perspectivas sobre la vida y la muerte son variadas para mucha gente. Pero nosotros aquí vamos a hablarlo desde la perspectiva bíblica. La muerte llega lamentablemente de muchas formas y maneras, a veces pacíficas, violentas, por una enfermedad, por situaciones fuera del control. Hay mucha maldad en el mundo, guerras, violencia, muerte, atracos, accidentes automovilísticos, muchísimo. Te comentaba hace unos minutos fuera del aire la cantidad de personas que murieron en este terremoto de 7.2 en Haití, para luego enfrentar esta tormenta que se metió ahí. Así que nosotros vamos a hablar de la muerte. Hablemos de la muerte, porque número uno, primero, vamos a hablar del misterio y la confusión que rodea a mucha gente cuando hablan del fin de tu vida física. Y segundo, para algunas personas, simplemente no existe evidencia científica o física para establecer lo que ocurre a la conciencia humana después de la muerte. Fíjate que la gente reconoce que el ser humano no solamente es cuerpo, es alma, tiene conciencia, tiene espíritu, tiene persona. Y entonces mucha gente piensa que como nadie ha venido, porque esto es lo otro, que hay personas que dicen, que hablan que nadie ha venido después de muertos, no han vuelto. Sin embargo, nosotros sí sabemos, porque hay personas que han experimentado la muerte y volvieron, relataron acerca de algunos, hablaron de un lugar lleno de luz, de paz, hablando de que estaban en el cielo. Otros no lo creen porque mantienen esa postura. Por ejemplo, yo quiero compartir con ustedes dos libros. El primero se llama Una revelación divina del cielo, escrito por Mary K. Baxter con el doctor T.L. Lowry, y usted puede conseguir ese libro en cualquier, aquí en Puerto Rico, lo tienen prácticamente todas las librerías. Pura Vida Books lo tiene, distintos lugares que usted puede ir y lo puede conseguir. Y el otro que se llama El cielo, escrito por un pastor y teólogo, Randy Alcorn, donde establece demasiados temas, pero muchísimos temas relacionados acerca de este libro, y donde utiliza el tema del cielo. Mira, por ejemplo, esto es un libro, esto es un tomo de 362 páginas. Y él incluye, entiende tu destino, entiende el cielo presente, el amplio alcance de la redención, cómo se anticipa la resurrección, la tierra restaurada, cómo celebramos la relación con Dios, el gobierno del reino de Dios en la tierra. Para una segunda parte habla de preguntas y respuestas acerca del cielo, si la tierra será transformada, cómo serán nuestras vidas, cómo seremos nosotros, cómo serán nuestros cuerpos, si comeremos en esa vida, si seremos capaces de pecar. La contestación es que no. ¿Qué sabremos? ¿Qué aprendemos? ¿Qué haremos en el cielo? Si habrán animales, las relaciones de los seres humanos en esa nueva vida y lo que significa vivir en el cielo. Es excelente, excelente tomo. Además, nosotros le incluimos también aquí el libro escrito por el pastor Henry Y. Richard Blackaby,
o Henry y Richard Blackaby, que 25 años de experiencia pastoral, y escribió un libro que se llama Experiencia con Dios, cómo conocer y cómo hacer la voluntad de Dios. Esto es una joya de libro sobre vida cristiana. Y si usted tiene, ¿verdad?, quiere ampliar sus conocimientos, esto es un taller de capacitación pastoral, pues los pastores que están por ahí, usted puede conseguir este libro y le va a bendecir muchísimo. Es muy importante esos libros porque recuerde que todo lo que usted pueda educarse de una información buena, fidedigna, de pastores que han tenido experiencias, por ejemplo, en el caso de esta experiencia después de la muerte que tuvo este pastor que escribió el libro, ¿cómo es que se llama el pastor? El libro después de la muerte. No, la escribe la hermana Mary Kay Baxter. Ella fue la que tuvo esa experiencia. Y eso Pastora. nadie le puede refutar a ella, su experiencia. Son experiencias que tú tienes y tú las comentas y la gente decide si creerla o no creerla. Pero la Exacto. realidad es que sabemos que si ella pasó esa experiencia, una mujer cristiana tuvo esa vivencia, yo no soy quien para decirle que no fue, pero sí me puede dar una guía para tener una idea de qué fue lo que realmente sucede después de la muerte. Y eso fueron uno de los comentarios que nos hicieron en nuestra página cuando empezamos a hacer este tema tan interesante. Nadie ha vuelto, perdóname, mucha gente ha tenido experiencias cercanas a la muerte. Hay un libro de un niño que muere y va al cielo y regresa y él mismo narra. El niño narra tantas cosas que están en la Biblia que no hay forma de que el niño tuviese un conocimiento tan amplio de la posición bíblica sobre las cosas que están en el cielo. Y usted lo único que tiene que buscar es hágase una reseña de búsqueda por cualquiera de las páginas que usted utilice como plataforma para encontrar información y ponga eso, después de la muerte o gente que haya ido al cielo, y vas a tener el libro, porque quien te dice que no ha habido experiencia, pues le falta a la información. Eso es todo. Le falta la información porque no la ha visto. El cuarto punto que quiero hablarte es que hoy nosotros vamos a usar la perspectiva bíblica para ver lo que dice Dios desde la palabra misma. Ejemplo, Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Cuando te habla que mueran una sola vez, es una muerte final. Porque hay gente que ha muerto, ha resucitado, o sea, Jesús resucitó a varias personas en su ministerio, pero luego murieron de manera final. La palabra una sola vez es que su muerte física sea final y firme, y después de eso, entonces el juicio delante de Dios para cada uno de razón acerca de su propia vida. La pregunta es hacia dónde vamos. Si usted lo está viendo y se hace la pregunta, ok, me tocó morir, ¿a dónde vamos? Vamos a ver planteamientos de estructuras cristianas como de religiones. Por ejemplo, hay personas que te dicen, ¿vas al cielo o al infierno? ¿Y qué tal si te vas a un lugar intermedio entre los dos? El famoso purgatorio. Bueno, pastor, la realidad es que el purgatorio es una buena forma para que la gente no se preocupe, ¿verdad? Es como una historia. Tienen la esperanza de que se van al purgatorio si no son salvos, pero ¿dónde aparece el purgatorio en la Biblia? No aparece. Y lo vamos a comprobar bíblicamente, y no con una parábola, porque mucha gente dice que la historia que Jesús relata sobre el rico y Lázaro es una parábola, y no lo es. De eso vamos a hablar más ahorita. Vamos a hablar de los elementos que se utilizan para establecer interpretación exegética correcta de las escrituras, y lo que pertenece a una parábola y lo que pertenece a una historia real y verídica. Y la diferencia entre una cosa y la otra, bueno, la vamos a pautar ya. Mira, la diferencia está en que una parábola nunca utiliza nombres propios de personas en su historia. No aparece.
te habla de un rico, de un hacendado, de un dueño de casa, dos personas. Esto en el reino de los cielos es semejante a un hombre que se fue. Nunca utiliza nombre. Pero cuando Jesús está hablando de parábola, dice, ahora sí les voy a contar una historia. La historia de un rico y Lázaro, el mendigo, quien vivía al lado de su casa o deseaba, y comienza a darnos las explicaciones que las vamos a leer ahorita. Vamos a ir ahorita a Lucas 16 para que te des cuenta, y ahí está. De personajes aparece Abraham, aparece Lázaro, aparece el rico, y comienzan en un diálogo sobre lo que ocurre a dos personas que mueren el mismo día. ¿Y qué ocurre con uno cuando muere y qué ocurre con el otro? Y ahorita vamos a eso. Así que otras personas, por ejemplo, en esta slide que tenemos, personas que piensan que la gente necesita varias vidas completas y si no logra vivir una vida completa y realizada, pues la gente cree en reencarnación. Déjame decirte que la reencarnación pertenece a la religión hindú. Pertenece a la religión hinduista. Y eso dice, los hindúes enseñan lo siguiente. Ellos establecen que la existencia de los seres humanos después de la muerte, el alma abandona el cuerpo y le ocurre dos cosas. O se quedó con deuda kármica. Kármica es que tú vas a estar recibiendo lo que te pasó, lo que tú sembraste, te toca cogerlo. Y la otra es personas que vivieron bien y no tienen deudas kármicas ninguna. Y entonces, en ese proceso, viene y dice lo siguiente. Ellos dicen, si tienes deuda, reencarnas y te absorbe, tienes una absorción en Dios que es impersonal para ellos. Y cuando regresas, puedes regresar como animal, como humano, como vegetal o como mineral. Ok, vamos a hacer un alto. O sea, eso es lo que nos dice la religión hindú. Seguro. Quiere decir entonces que hay muchos cristianos que tienen duda en cuanto a la reencarnación. Inclusive he oído gente que dice, ese es el karma. Te sucedió eso, pues porque tú hiciste lo otro. Exacto. El karma te persigue. También he escuchado gente cristiana que dice, bueno, el universo conspira a favor nuestro. Y te hablan de la vibra. ¡Wow! ¡Qué buena vibra tú tienes! Esa vibra está bien. La vibra es tan buena que llegó hasta acá. Y te hablan de tu carga un aura. Yo recuerdo en una ocasión yo estaba en un sitio y esta persona que es muy de la nueva era y era una persona que se encarga de terapia física, y me dice, cuando yo entré al consultorio, me dice, wow, a usted no le han dicho que usted tiene un aura impresionante. Y yo la miro, yo vengo y digo, aura no, lo que pasa es que yo cargo la presencia de Dios, y la ubiqué rápido, porque Exacto. hay cristianos que se avergüenzan de decir que usted carga la presencia de Dios contigo. Yo no cargo ninguna aura. La presencia de Dios en mi vida puede ser lo que tú estás viendo, que cuando uno tiene vida con Dios, la gloria de Dios se manifiesta en favor, en bendición, en presencia divina. Y si me vas a hablar de eso, pues háblame de la presencia de Dios, no hay ningún problema. Y entonces no volvió a mencionarme ni karma, ni vibra, ni nada. Rapidito se ubicó, se dio cuenta que estaba hablando. Sí, porque cada cual sabe, como dicen por ahí, el mono sabe al palo que trepa. Mira. Ahora bien, tenemos que estar pendientes a eso, porque no hay prueba bíblica tampoco de la reencarnación, y como estamos tan abiertos a lo que es el conocimiento a través del YouTube, a través del internet, tanta gente dice, me da temor y a veces me preocupa que los cristianos se pierdan dentro de tanta información y se les olvide la esencia. Lo que pasa es que cuando aún cristianos que creen en reencarnación, te lo voy a decir, que yo no puedo conceptualizar que sean cristianos y que puedan creerlo. Eso se llama sincretismo, cuando usted pertenece
a la familia del cristianismo, pero a la misma vez o usted es santero o es espiritista o consulta las cartas, le mete a la astrología y entonces lo que tienen es una mezcla de cosas porque no tienen una identidad clara de lo que representa la vida en Dios. ¿Ve? La vida en Dios, aunque somos salvos por gracia, la gracia te lleva a la verdad y la verdad de Dios te hace libre. No puede haber gracia sin verdad y no puede haber verdad sin gracia, porque la gracia sin la verdad te convierte en una persona libertina. Tú te permites cualquier cosa porque tú dices que eres salvo. Una vez salvo, siempre salvo y no le das cuenta a Dios de ninguna acción que tú hagas, aunque estés viviendo fuera de la verdad. Eso no es verdad. La gracia, el que abusa la gracia se condenó a sí mismo porque abrió una puerta a una práctica de pecado y la Biblia dice en Primera de Juan capítulo 3 verso 8 que el que practica el pecado y oye lo que suena fuerte es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Y luego Juan dice, pero el que nació de nuevo, el que se arrepintió, el que tiene la naturaleza de Cristo en él, no puede pecar así, de irse a pecar como pecaba antes. Ya no. Naciste de nuevo, tienes el Espíritu de Dios dentro de ti y ¿sabes lo que hace? Que la gracia que te salvó te presenta la verdad que te sostiene. Así es. Y la verdad que te sostiene empieza a alinear tu vida al orden correcto de hacer y de vivir conforme a la voluntad de Dios. Y eso es bien importante en este proceso. O sea, que estamos hablando de que es una decisión, porque si el ser humano acepta a Cristo, el Espíritu Santo entra dentro de él, hace morada, el Espíritu Santo te redarguye de pecado, él te va guiando, te va dirigiendo. Cuando tú decides aceptar a Cristo es una cosa, pero cuando tú decides creer tus propias creencias o creer creencias que te convienen, como en el caso del purgatorio, qué maravilloso sería que la gente pudiera estar allí y que saliera del purgatorio y se fuera a descansar a fuerza de las oraciones de los que se quedaron vivos. O sea, esto no es ser responsable de sus propios actos, esto es descansar en que la otra gente ore por ti para que tu alma salga de ahí. Y eso no es la verdad, es lo que yo te digo. O sea, tú puedes estar pendiente a diferentes creencias, tú decides creer si tú quieres, pero una cosa es lo que tú creas y otra cosa es la verdad. Y la Correcto. verdad dice la palabra que te hará libre y de eso es que estamos hablando hoy. Estaba Amén. mirando aquí los comentarios que decían, vámonos con la Biblia. Con la Biblia es que estamos, porque ahora es que esto está cogiendo fuerza, pastor. Vamos para allá. Bueno, estamos estableciendo, y la gente que quiere irse con la Biblia, yo quiero que usted entienda lo siguiente. Yo quiero que usted entienda que es importante que nosotros le permitamos a Dios trabajarnos. Por ejemplo, cuando hablamos de las creencias bíblicas, tanto los judíos, los cristianos y los musulmanes creen en el cielo, pero lo creen de forma distinta. Los judíos creen que el cielo simplemente, déjame ver una cosa aquí porque no sé por qué no está saliendo aquí, quiero que no supone. Están saliendo algo escrito ahí en inglés, no sé por qué. Sí, no sé por qué es como si fuera una traducción de lo que se está hablando. Ok, Pero no se preocupe, pastor, porque sale bien pequeño y está no, bien. Bueno, no pues vamos a seguir distrae. aquí. Lo que es importante, por ejemplo, es que vamos para atrás. Porque pasamos varias. Cuando hablamos ahorita del purgatorio, la idea del purgatorio viene de la Iglesia Católica y de uno de sus sacerdotes o uno de sus eruditos, Dante Alighieri, que eventualmente la Iglesia lo excomulga por otras herejías y lo excomulgan de Roma y se va a su propia al mismo sitio de donde él nació y allí le tienen una catedral, allí tienen donde lo enterraron y todo. Y esto del purgatorio y de las estratas del infierno no están en la Biblia definidos, está en esa Divina Comedia que él escribe. La Enciclopedia Católica
dice que el cielo lo designan como un lugar de felicidad, como la morada del justo en la próxima vida. El 75% de los estadounidenses cree que sus acciones en la tierra determinan si van o no van al cielo. O sea, la gente piensa que usted va al cielo por sus obras y no por la gracia y no por la salvación y la gracia por medio de la fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, esto es bien importante porque la pregunta aquí la contesta la Biblia. Si el hombre muere, ¿qué va a pasar con él? Pues mira, Job dice en el capítulo 14, verso 14, si el hombre muriere, volverá a vivir. Fíjate que Salomón, que era el hombre más sabio de aquel tiempo, en su tiempo, no tenía la contestación. Y él escribió en el libro de Eclesiastés que cuando los que viven, los que están vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, dice él. Y en ese proceso, él desconocía que el alma viviente es eterna, que tu vida y mi vida es eterna y por lo tanto se enseña, la Biblia enseña que un alma viviente es eterna y que debido al pecado o se hace mortal y muere para siempre o se arrepiente de su pecado, porque todos pecamos. La Biblia te dice que el alma que pecar esa morirá, pero Romanos 6:23 te dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 3:23 dice que todos nosotros pecamos, te lo dice de forma clara, que todos nosotros pecamos y que estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, aquí es bien importante que en el proceso de lo que Dios nos llama a nosotros a entender, en cómo comprender la relación con Dios que está basada en la gracia, en el perdón, en el arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. La Biblia te dice que el Espíritu Santo te convence de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creíamos en Dios. De justicia porque Cristo pagó el precio para salvarte si tú crees en Él. Y de juicio porque el príncipe de este siglo, el enemigo de las almas, ha sido juzgado. Juzgado significa que le ha sido quitado las llaves del infierno, de la muerte, y por lo tanto la obra del Espíritu Santo es completa. Cuando usted cae bajo convicción y tú te arrepientes de tus pecados, naces de nuevo. La Biblia dice que nacemos por el lavacro de la regeneración, del nuevo nacimiento y por la gracia y la fe por medio del Espíritu Santo. Nos volvemos nuevas criaturas. Y por eso te dice la Biblia, Jesús le dijo a Nicodemo que si él no nacía de nuevo, no podía ver el reino de Dios. Y la Biblia es clara con eso. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, tenga vida eterna. Así que el alma, una vez se muere, es ubicación. ¿A dónde vas? ¿Vas al cielo porque aquí tuviste un encuentro con la vida? ¿O vas al infierno porque aquí rechazaste la vida de Dios a través de Cristo? Porque es cuestión decisional. Cada uno tendrá que rendir cuentas a Dios acerca de su vida personal. Vamos a... También me gustaría resaltar que tenemos alternativa. O sea, la palabra que estamos trayendo en el día de hoy, lo que queremos es que tú entiendas que a pesar de que nosotros tenemos el concepto del pasado, presente y futuro, recordamos el pasado, recordamos los errores del pasado o todo lo que sucedió en el pasado, Dios a ti te da la oportunidad de que a través de una decisión tú decidas aceptarlo a Él en tu corazón, que su sangre te limpie de todo pecado, que tú puedas comenzar una vida nueva, aunque en tu mente tú tengas ese recuerdo del pasado y que tú concibas en el día de hoy de que a pesar de que nuestra mente es finita, nuestro espíritu va a vivir eternamente y tienes que tomar aquí en esta vida la decisión. Fíjate que esta vida, nos dice la palabra, que desde antes de la fundación del mundo nos conocía, o sea que nosotros tuvimos esa comunión con Él desde antes de nosotros estar en este estuche. Yo quiero que tú mires este cuerpo tuyo como un estuche donde tú estás ahí. Y ese estuche, cuando ese estuche ya se apague,
¿Qué va a pasar con esa alma y ese espíritu que está dentro de tu corazón, que son cosas intangibles, pero que le pertenecen al Padre? O van al Padre o vuelven entonces a un lugar de tormento, pero esto es eternamente y para siempre. Esto no es cuestión de que te vas a ir al purgatorio. Estuvimos viendo la historia de Dante y de dónde surgió esta historia, que el purgatorio no te aparece en la Biblia, no No, aparece nada relacionado con orar para que la gente salga de un sitio y vaya para el otro. Por eso es que hoy yo quiero que hoy tú entiendas que tu salvación la luchas hoy y la consigues hoy en este momento. Cuando tú aceptas a Jesucristo como tu único Salvador, entonces tu vida comienza de nuevo, tus ojos se abren y empiezas a ver que tu vida realmente tiene un propósito. seguro. Mucha gente vive en su vida sin conocer que ahora mismo estuvimos viendo lo que nos decía Job. Job se preguntaba qué iba a pasar. Salomón también se lo preguntaba. Es parte natural de nuestro conocimiento y de nuestra existencia. La famosa crisis existencial. ¿Para qué estoy yo aquí? ¿Qué hay después de la muerte? Y nos enfrentamos mucho ahora que estamos pasando por la pandemia del COVID, personas amadas que quizás mueren a consecuencia de esta enfermedad, y ahí tú te das cuenta de cuán genuina es la muerte. Mucha gente se alegra muchísimo cuando nace un bebé y se entristece cuando una persona parte, pero ¿y tú? Porque tiene que empezar desde tu inicio, desde quien está aquí escuchando este mensaje. Eso es bien importante. Fíjate que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Él, fíjate, a la misma vez dice, tú no puedes venir a mí si mi Padre no te trae, pero tú tampoco puedes ir al Padre si no es a través del Hijo. Y cuando, y no puedes venir al Señor y a la salvación si no es por la gracia que se manifiesta en Cristo, quien murió por mí, me redimió, me restauró, me compró, me recobró, reforma tu vida, sabe, pone en ti su naturaleza divina. Pedro dice en 2 de Pedro capítulo 1 que nosotros que hemos nacido de nuevo nos fue impartida la naturaleza divina para que a través de la naturaleza divina nosotros aquí vivamos una vida pía, justa y correcta delante de Dios. Y te dice, oye, ahora que tienes esa naturaleza divina en ti por la gracia de Dios, a la fe, añádele, dice, añádele a la fe, añádele, te da un sinnúmero de puntos. Quiero ir al correcto. Piedad. A la piedad añádele conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio lo que es la santidad, a la santidad de vida el amor fraternal, al amor fraternal el amor de Dios. Y luego te dice, porque si estas cosas están en ti y abundan, no te dejarán estar ociosos y sin fruto. Pero el que no tiene estas cosas, luego te dice él, está cortito de vista, se olvidó de sus antiguos pecados y está descuidando su relación con Dios. Entonces, la vida eterna empieza aquí con Jesús, pero la vida sin la eternidad de Jesús se convierte en muerte eterna. Todo el mundo carga eternidad. Tú tienes que determinar por medio de la gracia que te salva que vas a terminar tu vida. Te mudas de aquí y vas a la presencia del Señor. Se cierran los ojos, aquí los abrimos allá, ¿sabes? La vida no termina. Lo que ocurre es que como somos personas eternas, porque Dios nos creó almas vivientes con eternidad, después de haber pecado y de haber perdido la gloria de Dios, ahora solamente en la gracia y en la verdad que están en Jesús, porque la ley no te salva, ni los mandamientos te salvan, pero en la gracia, junta con la verdad, alinea tu vida, transforma tu vida, te pone la naturaleza de Cristo en ti. Sales de la autonomía personal y te vuelves ¿qué? Te entregas a la soberanía de Dios, al orden de Dios, a la obediencia voluntaria. Porque en el llamado hay gente que dice, no, yo me convertí, pero el Señor respeta mi libre voluntad. Bueno, te la dio, pero una vez que te conviertes, ya tú no tienes libre voluntad. Le entregaste tu vida a Dios y por lo tanto tienes que aprender, como Él dijo, el que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y me tienes que seguir a mí.
Aquí no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. Y para allá es que te quiero llevar. Te voy a llevar a la gracia que te encuentra, te redime, te salva por gracia y bajo la verdad y el poder del Espíritu Santo. Pero de ahí en adelante, las obras de la salvación son de fe, no son humanas, son divinas. Responden a la verdad de Dios. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo no me voy a dejar dominar de nada que tenga que ver con pecado, con el mundo, con el deseo de la carne, la soberbia de la vida. ¿Sabe? Cristianos que no se perdonan, cristianos que murmuran, cristianos que juzgan a otros, cristianos que no saben servir, gente que vive con jactancia. ¿Sabes lo que es jactancia? Gente que le dice a otra lo que otros tienen que hacer porque ese es como ellos lo ven y no como Dios lo dice. Falta de humildad, desinterés, la gente apartando el oído de la verdad. Te acercas a Dios por conveniencia. Dios existe para tu realidad y no al revés. Y hemos perdido la realidad de que sin santidad, Lidia, nadie va a ver al Señor. De que si una persona, por más cristiana que aparentara estar, carga en su esencia y en su vida y en su corazón pecados ocultos, el pecado con que vivió en esa parte sin transformación, lo retiene sin vida eterna. Jesús lo dice, lo vamos a ver, y yo te quiero invitar en los próximos minutos a que veamos estas transparencias. Vámonos para allá, porque para mí es importante que veamos Biblia. Todos van a vivir eternamente. Unos van a vivir en el cielo con Dios, en la eternidad. Otros que son los justos, aquellos cuyo pecado ha sido intercambiado en la cruz por la justicia de Cristo y experimentan la dicha eterna en el cielo. Pero en 2 Corintios 5:21 te dice que los nacidos de nuevo por el arrepentimiento de sus pecados y el perdón otorgado en sacrificio de Jesús recibieron por gracia la salvación por medio de la fe. Pablo dice, esto no de nosotros, esto es un regalo de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. En ese proceso, no solamente esta gente, ¿sabe? Caminamos en esto que se llama la justicia, pero vamos a hablar de los no justos. ¿Por qué yo le pongo los justos y en vez de ponerle ahí los impíos, los que no creen, los pecadores? ¿Sabes por qué? Porque la diferencia para Dios es que aquellos que se salvan y son salvos por la gracia se mantienen en la justicia de Dios. Pero gente que se convirtieron y abandonaron la justicia y la gracia son considerados por Dios no justos. Y van a ser juzgados porque tenían doble vida. Siempre van a estar sujetos a la muerte, a la separación de Dios en el infierno, porque no reconocieron la justicia perfecta de Dios. Salmo 76:10 te lo dice. Los que están en el infierno sabrán que su castigo es justo, que no es un castigo que Dios está vengándose, no. El pecado produce muerte y no la produce Dios, la produce el hombre que decidió apartarse de Dios, ser igual a Dios y vivir la vida conforme a la sabiduría del bien y del mal y no conforme a la sabiduría de lo eterno, de lo perfecto, de lo bueno que solamente está en Dios. Cuando nos damos cuenta de esto, vamos para narrarte la historia que está en Lucas 16 y yo les voy a invitar que si usted tiene Biblia en su casa, usted me haga el gran favor de buscarla, yo se la voy a leer. Dice, Jesús está hablando del rey, la ley del reino, enseña sobre el divorcio y de repente ya no está en parábola, ahora está en una historia. Yo le llamo la Biblia Flix. Dios le mete un bibliazo aquí a esto y dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Hacía cada día banquete con esplendidez. También había un mendigo llamado Lázaro. Ya tienes personaje con nombre. Las parábolas no ponen nombre a sus personajes. Así que esto no es una parábola. Y dice, quien estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, él ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo
y fue llevado, oye lo que dice la Biblia, por los ángeles al seno de Abraham. Y tú me hacías una pregunta, si cuando un cristiano se muere, si los ángeles se lo llevan al paraíso. Pues yo te voy a leer solamente lo que Jesús dijo. Y si Jesús lo dijo, me basta. Si Jesús dice que los ángeles vinieron a recoger a este hombre para llevárselo al paraíso, bueno y santo, un cristiano muere y vienen los ángeles de Dios para llevárselo a casa de papá, porque Jesús dijo, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo te lo hubiera dicho, voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén. O sea que no nos vamos solitos, nos vienen a acompañar. Eso es uno de las preguntas que la gente tiene. Se pregunta mucho si en el momento de la muerte ¿qué va a pasar con su espíritu? Si usted sabrá a dónde va a ir. Usted va a saber a dónde ir porque a usted lo van a acompañar. Los ángeles lo van a llevar a la presencia del Señor. Así que no tenga temor. Si usted ha aceptado a Cristo, descanse en Él. Hay muchas personas que están en el borde de la muerte y luchan contra la muerte y no se van. Los familiares tienen que ir. Mira, papi, cógelo con calma, vete tranquilo. Vamos a estar bien. No tengas temor porque no vas a estar solo. Uy, pero si no van los ángeles, entonces mira, ahí sí que le da miedito. Yo digo que uno de los mejores acompañados al paraíso fue el ladrón a la derecha de Jesús. Tremendo acompañamiento tuvo el ladrón. Porque él le dijo, ten misericordia de mí, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo categóricamente, le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy. No le dijo mañana ni pasado. No te vas a quedar flotando por ahí. A ver, no. Te mueres. Y tampoco vas a reencarnar en una planta. No, hoy tú vas a estar conmigo. Hoy estarás conmigo. Dice la Biblia que Jesús bajó a las profundidades de la tierra porque, de acuerdo a la Biblia, el seno de Abraham, el paraíso, estaba en ese lugar junto con el infierno, separados por un gran abismo, que es lo que te voy a leer de la historia de Rico y Lázaro. Hermanos, esto es teología, esto se ha enseñado, hay muchos que no lo entienden. Aproveche ahora porque vamos a explicar claro lo que sucedió en el momento en que Jesucristo está esos 3 días, ¿no? Cuéntenos, pastor. Entonces dice que él bajó a los lugares, dice, profundos de la tierra y le predicó a los espíritus encarcelados. La palabra espíritu encarcelado era que como no se había pagado el precio para redimir a todos los que creyeron por la fe en el Antiguo Testamento hasta que Jesús vino, él llega al seno de Abraham, al lugar de la fe donde estaban esperando, y él le predicó a los salvos, a los que por la fe creyeron en que Cristo pagaría el precio. Él fue allí, les predicó y dice que tomó consigo cautiva la cautividad y cuando resucitó la movió para el cielo y dejó en las profundidades de la tierra al infierno. De ahí así entonces tenemos la historia de Lázaro y el rico, que entonces fue antes. Acuérdate que Jesús está contando una historia real, porque antes de él nacer, Jesús tiene 32 años para 33 cuando está narrando esto. Él sabe desde la eternidad todo lo que ha acontecido. Él está hablando de Abraham, de Lázaro y de un rico que era judío y que reconocía a la religión judía y a Abraham como su padre, pero no tenía relación con Dios. Su vida estaba descarrilada, totalmente abierto al pecado. Eso es lo mismo que le pasaría a una persona que va a la iglesia todos los domingos, que ha crecido en la iglesia, pero que nunca ha aceptado a Jesucristo como su único salvador. O que lo recibió, oye bien, lo recibió y luego no lo reconoció como su Señor y se fue a hacer la voluntad que le dio la gana, porque Jesús, vas a ver aquí que Jesús en Mateo 7 dice, páralo ahí, que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que vive y hace la voluntad de mi Padre. Y dice, en aquel día, muchos en el juicio final
van a decir a Jesús, pero oye, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre nosotros hablamos en lengua, en tu nombre nosotros hicimos milagros. Y el mismo Señor Jesús los va a mirar y les va a decir, apártense de mí, obradores de su maldad, de su iniquidad, de su propia voluntad. Yo a ustedes nunca los conocí. Se aprovecharon de los beneficios y el poder del reino. Creyeron por la fe para milagros, creyeron por la fe para tener las manifestaciones del reino, pero se apartaron de la voluntad de Dios y se fueron a hacer su propia voluntad. Y cuando llega el momento, porque tú crees que la Biblia dice que cuando el Señor regrese en el arrebatamiento a buscar su iglesia, porque ya le puso punto final de 7 años de juicio a lo que le queda a la tierra y viene a buscar la iglesia, en Mateo 24 Jesús dijo, oye bien, porque unos serán tomados y ciertamente otros serán dejados. Y allí a los dejados se le va a formar un crujir, no un taco en la garganta, un crujir de dientes, porque no van a tener oportunidad de salvación. Segunda de Tesalonicenses dice que los que no creyeron al espíritu de la verdad, Dios les envía un espíritu de error para que crean a la mentira del anticristo. Oye, si ahora tú no le crees a la verdad de Dios con el Espíritu Santo que te asiste y que quiere que tú vivas, entonces viene el Señor y tú te quedas, y por ahí hay iglesias que enseñan que tienes oportunidad de salvarte como quieras si no dejas que te marque el anticristo, la bestia. Mire, mi hermano, si el Espíritu Santo no va a estar aquí, la iglesia ya no está aquí. Aquel que te guarda para el día de tu redención será quitado, porque el anticristo no será manifestado hasta que lo que impide sea removido. Y cuando él se lleve, el Espíritu Santo se lleve la iglesia, porque él es quien le va a presentar la iglesia pura, santa, sin mancha y sin arrugas en las bodas del Cordero a Jesús. Y vamos a necesitar más de una sesión, porque como esto de una vez te muere, ¿a dónde va? Te mete a tantos elementos de la vida cristiana diaria y de estar con la certeza de que el Señor no solamente nos prometió vida, sino que Él sabe quién tú eres, cómo está tu vida. Te dice, no contristes el Espíritu Santo, con Él fuiste sellado para el día de la redención. No lo resistas, no lo apagues. No se puede vivir bajo las obras de la carne y pensar que si te mueres te vas a salvar. Es imposible. Oye, gente, estamos diciendo esto a tiempo. Todavía Jesucristo no ha venido a buscar a su iglesia. Todavía tú estás aquí mirando este mensaje desde el celular, desde tu computadora, y estás recibiendo la noticia. Estás a tiempo. O sea, no mires que nosotros estamos quizá metiéndote miedo, asustándote. No te estamos ni asustando, no lo estamos haciendo a propósito, no. Te estamos diciendo la verdad. Dice la palabra que conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. ¿Libre de qué? Libre de decidir, libre de tomar la decisión hoy, porque es que tú no sabes qué sucede cuando tú salgas de tu casa, qué sucede en el día de mañana. Estás a tiempo. Jesucristo viene a buscar a su iglesia. Están sucediendo muchas cosas a nivel mundial y todo lo que nos está diciendo es que en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, va a sonar esa trompeta. Nos vamos a ir con Él, los que hayamos aceptado a Jesucristo, que tú estás a tiempo. Y que vivimos conforme a su voluntad. Porque mucha gente quiere los beneficios de la salvación, Jesús mi Salvador, pero cuando Él empieza a decirte, perdona fulano, no, a ese yo no voy a perdonar, o tu voluntad o la mía. Bueno, pero es que el perdonar no es una opción, porque el perdonar te dice el Señor, bueno, esto es así de fácil. Si tú vienes al altar y tú vienes a traer una ofrenda y allí te acuerdas que hay alguien que tiene algo en contra tuya, vete y reconcíliate, porque si tú tienes que perdonar a tu hermano, porque si tú no perdonas a tu hermano, tus pecados tampoco van a ser perdonados. O sea, exacto. No hay opción. No tiene. Bueno, y te voy a decir una cosa, y no es por obligación, es porque si en la gracia Dios tuvo misericordia de ti, por amor a esa misericordia, tú aprendes a tener misericordia de todos los demás. En otras Decisional. palabras,
te gustó que te perdonaran, pero entonces tú no perdonas a los demás. Eso como que no trabaja así. O sea, No es. tenemos que entender que Dios te está... y lo mejor que me gusta es que Dios te habla claro y preciso. Tampoco hay dudas dentro del proceso. Pero bueno, seguimos, pastor. Vamos a leer para avanzar. Los ángeles se lo llevaron al seno de Abraham y te dice, murió también el rico. ¿Y sabes qué pasó? Fue sepultado. En el mundo físico fue sepultado. En el Hades, en el infierno, abrió sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, mira, lo llama Padre, Padre Abraham, Ahora, ¿verdad? ten misericordia de mí. Y aquí vas a aprender que la misericordia es cuando estás aquí vivo, no cuando te mueres. No hay misericordia cuando te mueres. Se te acabó la oportunidad. Y le dice, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Oye esto, Abraham, que ya murió, digo, murió en términos físicos porque está vivo. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Y en el paraíso no hay gente muerta, hay gente viva. En el infierno hay gente en muerte eterna, vivos pero muertos. Los que están en el paraíso están vivos con Dios en eternidad. Y Abraham reconoce al rico. Abraham, que no sabía quién era el rico, le narra, Jesús dice que le cuenta, tú tuviste bienes en tu vida, porque la Biblia dice que cuando vayamos al cielo, conoceremos como Dios nos conoce a nosotros. Hay un conocimiento pleno. Allí tú no vas a tener preguntas para Dios. Tú piensas que le vas a tener preguntas aquí, pero cuando llegas allá te va a pasar wow, qué brutal. Ahora entiendo, porque dice la Biblia que comprenderemos conoceremos como Dios ahora nos conoce a nosotros, que Él sabe el todo de todo en todo momento. Abraham dice, tú tuviste bienes, él tuvo males, y ahora él es consolado aquí y tú atormentado. Primera petición era que tuviera misericordia. Segunda petición, que mandara a Lázaro a que mojara su dedo para que viniera y le ayudase a este hombre. Y él le dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. No hay purgatorio, no hay, no hay. Y se nos enseñó que el purgatorio era un lugar intermedio para sacarte de pena y ponerte a descansar. Así nos decía. Vamos al novenario en la casa de fulano, el familiar, allá vamos a hacer el rosario 9 días para sacarlo de pena y que Dios lo ponga a descansar. No, eso no existe. Eso no La existe. misericordia, la Y misericordia es se aquí. repite muchas veces que lo saque de pena y lo lleve a descansar. No importa cuántas veces lo repita, no existe. No hay, no hay. Entonces, la última petición dice, pues yo te ruego que lo envíes a la casa de mi padre, que él regrese de los muertos. Mándalo. Esto es espiritismo, ¿sabe? Porque nadie regresa de los muertos hasta el día que Jesús nos resucite para estar con él. Hay gente que piensa que los muertos pueden venir de su lugar, del infierno o del paraíso, a hablar con la gente. Esos son demonios y espíritus familiares. Pastor, ¿qué es un espíritu familiar? ¿Tú piensas que los demonios no saben lo que tú hablas? ¿Dónde tú estás? ¿Qué fue lo que tú hiciste? Ellos no saben porque tengan pleno conocimiento, no son omniscientes. Oye, pero no son tontos, están viendo tu pecado, están viendo tu vida, cómo tú te llamas, qué cosas tuviste, cómo te viste, quién tú eres. Eso se llama familiaridad. Y los espíritus demoníacos representan a personas
que ya se murieron, están en el infierno, no van a salir del infierno, ¿sabes? Y no van a salir tampoco del paraíso para venir a hablar con nadie. Ay, pero pastor, ¿y la historia de Samuel, Saúl y la divina de Endor? Pues la divina lo que trajo fue un demonio vestido de Samuel, pero es que lo que él le dijo a Saúl, solamente Samuel lo sabía, pues seguro, porque lo vivieron los dos. Historia conocida, te la relato yo. Yo puedo relatar la historia de mi papá y él no está aquí. ¿Por qué? Porque yo lo vi, porque yo lo viví. Y la gente piensa que los demonios no ven y no saben. No está, es más, dice, Jesús dijo que cuando el espíritu inmundo sale de una persona, se va por ahí, por los lugares, a vagar. Y no encontrando dónde reposar, dice, vuelvo para atrás, déjame ver cómo está la persona de donde yo salí. Y dice, Jesús dice, y cuando llega, encuentra que la casita de esa persona, el corazón, el alma, está barrida, adornada, ordenada, pero vacía. No me metió a mí. Recibió los beneficios de la salvación, pero no se entregó al señorío y la casa estaba vacía. Ella piensa que está llena, pero está vacía. Y dice que ese demonio, Jesús dice, y ese espíritu inmundo va y busca 7 espíritus peores que él, porque él sí sabe cómo tocar la puerta de donde salió. Y como no tienes a Dios para poder refrenar la tentación y enfrentarla, llegó con 7 más. Y Jesús dijo, el estado postrer de esa persona es peor que cuando fue salvo. Hablando que aquí no se puede jugar con la vida eterna. La vida eterna está aquí. La vida eterna está en ti. No juegues, no tengas doble vida. Si hay algo en tu vida que no está bien, sácalo hoy. Porque la Biblia dice que si tú oyes la voz de Dios hoy y te arrepientes, Él es fiel y justo para perdonarte de todo pecado. Reconéctate con la gracia que te salvó y que te quiere mantener salvo. A Dios no le interesa perderte, a Dios le interesa tenerte para siempre. Y lo hace por medio de la gracia, pero la obediencia y la santidad son elementos requeridos por la gracia. La gracia requiere santidad. Quien te dice lo contrario te está hablando de una gracia sin verdad. La Biblia dice que cuando Jesús vino, vimos la gloria del Padre en la vida del unigénito y te dice cómo se ve la gloria restaurada, lleno de gracia y lleno de verdad. La gracia sin la verdad, ¿sabes qué? Se convierte en libertinaje. Y la gente dice, no, porque yo soy salvo, siempre salvo, y porque el cuerpo mío está en la ley del pecado, pues ya pecar se ha dicho, porque yo peco con el cuerpo, pero con mi espíritu estoy salvo y siempre salvo. Te equivocaste. Si cometes y practicas pecado, 1 Juan 3:8 dice que todavía le pertenece al diablo, porque quien peca desde el principio es él, y quien hace las obras de la carne, te lo dice en Gálatas, manifiestas son las obras de la carne, y te da un listón y después te dice, oye, los que practican esas cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿A quién se lo escribió? ¿A los inconversos? No, se lo escribió a los cristianos, Lidia. Está en la carta de Efesios, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos del engaño, vístete del nuevo hombre que está diseñado en la justicia y la santidad de la verdad. La verdad es santa, la gracia te salva, la verdad te mantiene en la gracia. Pero me llama la atención que quien se va a vestir es la persona. ¿Seguro? Conforme a su propia decisión. Porque el problema que tenemos muchos los cristianos, porque me incluyo también que soy cristiana, es que la gente descansa en que sea Dios el que lo haga todo. Y gente, usted lo tiene que hacer. Es usted quien se tiene que levantar a orar, es usted quien tiene que leer la palabra, es usted mantener el que relación, tiene que evaluar su vida, es usted el que toma la decisión de dejar el pecado, es usted el que toma la decisión de continuar hacia adelante, es usted el que tiene que hacer unos arreglos en su vida, porque la gente quiere seguir viviendo en el pecado y que el Señor lo bendiga. El Señor no lo puede bendecir si usted está fuera de redil. Usted tiene que estar dentro de redil, y si para estar dentro de redil usted tiene que dejar cosas, usted las tiene que dejar. Y qué bueno que el pastor trajo a colación lo de los espiritistas. Mire, los demonios existen, los demonios no son una fantasía. Han querido tapar la realidad de los demonios, que los centros espiritistas, ¿qué es lo que traen? Demonios que se hacen pasar
por personas, que mi mamá me dijo tal cosa, porque se apareció en una sesión espiritista. No es su mamá, es un demonio que está incorporándose. Si él vino a hurtar, matar y destruir, se viste, dice la palabra, como ángel de luz. Usted tiene que tener mucho cuidado con los espíritus, usted tiene que tener cuidado con lo que está jugando. Aquí hay gente cristiana que está jugando con el cuija, que está haciendo santería, que están haciendo los amarres para que la gente se enamore. Mire, salga de ahí porque está jugando con fuego, son demonios que están ahí y usted no tiene la idea de lo que está sucediendo con usted y con sus generaciones futuras, porque son demonios generacionales que lo hace usted y le persiguen al hijo y le persiguen al nieto y le persiguen al bisnieto, a menos que haya un cambio en su vida. Cuando usted se pregunta, ¿qué ha pasado con mi familia? Busque a ver si están jugando con el ocultismo. Tiene que tomar medidas. Es usted quien se tiene que vestir de nuevo hombre y aprovechar la sangre de Cristo que le ayuda y de ahí tomar la decisión a caminar derecho, porque como muy bien nos dijo el pastor, si salieron demonios de ahí, no se crea que esos demonios están contentos porque usted aceptó a Cristo. Ellos van a estar, mire, stand-by mirando a ver qué es lo que usted está haciendo. Y a la primera que se salga de redil, sabe que van a buscar 7 peores y estamos hablando si fue uno solo el que salió, porque si salieron 3 y esos 3 buscan a 7 peores, 3 por 7, 21, más los 3, son 24 lo que va a haber. Ay, Lidia. Y le digo la realidad, muchos de mis compañeros, porque yo llevo más de 33 años en el evangelio, he estado en muchos viajes misioneros, en muchos ministerios y yo he visto gente que poder de Dios estuvo sobre ellos, demonios salieron, se apartaron, no volvieron. ¿Por qué no volvieron? Porque el demonio, o sea, los espíritus estaban buscando que se saliera del manto de la cobertura de Dios para hacerlo trizas, porque ellos no estaban contentos con todo lo que se hizo, ese trabajo ministerial que se hizo. O sea que usted tiene que abrir sus ojos. Sí. Aparte de que cuando menosprecias la gracia, Hebreos 6 te dice que tú acabas de despreciar una salvación tan grande y ya para la persona no queda esperanza de salvación porque tu mente se dañó. Sí. Entonces, la iglesia, yo no digo llena, pero la iglesia con gente conviviendo en fornicación, viviendo en adulterio, y no se dan cuenta que estos pecados que son sexuales establecen unidad almática y hay transferencia de espíritu y de pecados y de naturaleza pecaminosa de uno al otro en la intimidad física. La escritura te dice, no te juntes con cualquier persona porque te hace un espíritu con esa persona y hay una unión almática. El pecado es pecado y la gente juega con esto. Entonces se adelantan, no se mantienen, ¿verdad? Respetándose la dignidad de cada uno, cometen el pecado y después cómo salen de ahí, porque eso tiene sus consecuencias. Jesús, la palabra dice, no te engañes, que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Así de fácil. Mira, déjame enseñar esto para ir terminando. Ya te narré el relato. En el relato de Rico y Lázaro, la última petición, ¿sabes cuál fue? Esta historia relata que no hay purgatorio alguno, que no se podía pasar de un lugar a otro. Esto es importante que nosotros entendamos este concepto. Permíteme un momento que creo que no está saliendo aquí. Déjame ponerle share, que no le di share, y lo que hice fue que lo abrí sin darle share. Vamos ahora sí. En la historia que Jesús relata, nosotros estamos viendo lo siguiente. Él está diciéndonos que no hay purgatorio alguno, que uno no puede pasar de allá para acá. No se podía pasar de un lugar al otro. Segundo, que no se regresa a este mundo desde la vida después de morir. La historia de Samuel, que ve la divina de Endor, te lo explicamos. Eso no es verdad. Eso te lo hace. Y hay gente que paga un montón de dinero, Lidia. Pagan dinero, santeros, trabajo, meten
cuánta cosa tú te imaginas, y lo que lamentablemente hasta que no haya un arrepentimiento real y verdadero, no salen de sus cadenas. ¿Quién va para el cielo? Mira, va a haber una intervención en nosotros. Mateo 7, 21 al 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está ¿dónde? Oye, si vas para el cielo, ¿quién está en el cielo? El Padre. ¿Y él es qué? Santo. Y sin santidad no se puede ir. Entonces, verso 22, Jesús dice, Jesús, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero dice, y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de su propia voluntad de maldad. La palabra en griego es anomia, y anomia tiene una raíz que significa hacedores de lo que les parece. Esto es lo que a mí es. Esa es de su propia opinión. Exacto. Hacedores de su propia opinión, de lo que les Sí, parece. sin la voluntad de Dios. Y eso carga maldad e iniquidad. No solamente eso. Jesús dijo que los que van al cielo son los que tienen vida eterna desde aquí. La vida eterna es aquí. San Juan 17:3, él dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. El que tiene al Hijo, primera de Juan 5:12 dice, tiene la vida. El que rehúsa no tener al Hijo de Dios, no tiene vida eterna, lo dice Juan 3:36. Te estamos dando las escrituras para que las corrobores. Los que tienen vida eterna por la fe en Jesús han sido, yo le llamo las 8 R's: reconciliado, redimido, restaurado, recobrado, regresado, renovado, regenerados, y por ende serán ¿qué? Resucitados a la vida eterna con Dios. Cuando Él venga, los muertos en Cristo resucitarán los cuerpos, porque usted muere aquí y abre los ojos en la presencia de Dios. ¿Qué le pido yo a Dios al ir cerrando esta exposición? Que Dios te muestre fidelidad. Pastor, ¿qué fidelidad? Hacia los que hacen su voluntad. Lucas 9, 23 al 24 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la va a perder. Pero todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. La actitud de lealtad es que Dios reconoce porque Él piensa, determina, habla, realiza los actos simultáneos. El corazón voluntario es necesario. Primera de Crónicas 28, 9 y 10, David le dice a Salomón, y tú, hijo mío, Salomón, conoce al Dios de tu padre, sírvele con corazón voluntario y dice, sírvele con corazón presto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos. Si tú lo buscas, lo hallará, pero si tú te apartas de él, él se apartará de ti. Le dijo, la clave de la vida eterna está en la relación de un corazón voluntario ante Dios. Por lo tanto, tiene que haber una intencionalidad manifiesta. Romanos 14:12 dice, cada uno dará razón de sí delante de Dios. Es tu responsabilidad. Pastor, ¿qué me estás diciendo? Que esta noche es buena noche para que te pregunte si tú tienes un corazón alineado con Dios. Segundo, ¿y cómo yo lo sé? Chequea tus suposiciones. ¿Cómo es que tú estás interpretando las cosas? Porque tus interpretaciones te pueden estar robando la verdad de Dios. Y las suposiciones y cómo tú interpretas, después te daña tu actitud y te crea una actitud. Lo que piensas y sientes se te daña en el corazón por lo que interpretaste mal, de acuerdo a tu propio criterio. ¿Y qué termina? Terminas comportándote sin Dios. Y Dios está pendiente de si tú estás en comportamiento, actitud, y tus suposiciones son las verdades de Dios. Esto es importante. ¿Qué estamos pensando? Porque lo que tú piensas, lo hablas y lo haces. Te dice que eso produce actitud,
pensamientos y sentimientos. ¿Tú cargas actitud de cielo o tú cargas actitud de carne, de este mundo? Jesús dijo, Juan escribió en Primera de Juan capítulo 2, no ames el mundo ni las cosas que están en el mundo. El que ama el mundo, el amor del Padre no puede estar en él, porque el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la soberbia de la vida no es del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y su concupiscencia, sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por lo tanto, ten cuidado con el conflicto del oído que tú estás hablando, porque lo que hablamos hacemos. Santiago 2:12 dice, tú eres cristiano, pues habla como cristiano y vive como cristiano. Así hablar y así hacer como los que hemos de ser juzgados por la ley de la libertad. Eso se llama verdad y gracia combinada, y eso te cambia el comportamiento. Te hace un hijo de Dios, un cristiano de verdurita, como decimos por ahí, en verdad, donde ya no vives tú. Por lo tanto, la actitud de la lealtad es el corazón leal a la voz de Dios. Y yo te estoy hablando que el Espíritu Santo te da la habilidad de identificar tus pensamientos, sentimientos de otros, y que tú te conviertas en una persona leal a Dios, porque aprendes a caminar en acuerdo junto con Él y entre nosotros. No hay disparidades entre nosotros y no tienes disparidad con Dios. Tengamos, por ende, un corazón leal a Dios. Pablo dice, y termino para pasarle esta parte a mi querida doctora Lidia. Pablo dice en 2 de Timoteo 4, del 1 al 8, el verso principal de él es que él había peleado la buena batalla, que él había acabado la carrera y que él había guardado la fe. Y esto, yo te voy a leer estos 8 versos, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. No piense que el que te salvó ahora por gracia no va a traer juicio, lo va a traer. Tendrás que verlo no como tu abogado, sino como tu juez. Y dice aquí que prediquemos la palabra, que instemos a tiempo y fuera de tiempo, que redarguyas, que reprendas, que exhortes con paciencia y con doctrina. ¿Sabes por qué? Porque vendrán tiempos cuando la gente ya no va a querer, no va a querer la sana doctrina. Te dice, tendrán comezón de oír y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas, al deseo de ellos. Pero tú sé sobrio en todo, soporta aflicciones, ahora evangelista. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Cumple tu ministerio, porque Pablo dijo, ya yo estoy a punto, fíjate, él dice, a mí yo estoy a punto de morir ya. A mí se me está acabando la peseta. Pablo dice, ya yo estoy para ser sacrificado, porque el tiempo de mi partida está cercano. Un cristiano sabe cuando ya cumplió su pelea y ya está listo para que Dios lo busque, y dice, yo he peleado la buena batalla, yo he acabado la carrera, yo he guardado la fe. 3 cosas vitales para ir al cielo. Luego él dice, cierro, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo. No dice mi abogado. Abogado es aquí. Mientras tienes vida, Él intercede por ti, te perdona y se vuelve tu abogado, te limpia, te da vida. Pero cuando te vayas de aquí, no te encuentras con el abogado, te encuentras con el juez justo en aquel día, que no solamente me la va a dar a mí, sino también a todos los que aman su venida. Gloria a Dios. Lidia. Qué maravilloso. Hemos hablado claro hoy, hemos dicho las cosas tal y como son, y lo hemos hecho con mucho amor, porque queremos que tú que estás ahí escuchando, pastor, evangelista, misionero, cristiano, no cristiano, justo y no justo, como nos dice nuestro pastor, entienda que hay un fin, que puede ser el inicio de una vida nueva.
puede ser el Aleluya. inicio de una vida eterna, pero donde se trabaja eso es aquí. Es Y aquí. pastor, tengo varias preguntas. Hay una de las hermanas que nos pregunta si cuando la gente muera y esté en el cielo, si se van a conocer los familiares, si usted va a conocer a personas que antes veía aquí. ¿Qué usted opina de esto? Ahora mismo te acabo de decir en la historia que dijo Jesús que Lázaro, Sí, el rico, reconoció a Abraham y reconoció a Lázaro. Eso nada más te contesta de que Dios es Dios de vivo y Dios no es Dios de muerto. Y sí, nos vamos a reconocer sin ningún tipo de problema. Porque dice la Biblia que conoceremos como Dios nos conoce. ¿Cómo nos conoce Dios? Todo. todo. No hay duda, seguro. Eso es También nos parte, preguntan que si cuando una persona muere aquí, automáticamente está frente a la presencia del Señor. seguro. Porque hay esas Porque preguntas, no se si sabe hay si... personas que piensan que el alma se va a dormir, lo que Sí, se va a dormir es el cuerpo. Tu cuerpo descansa. Pero Jesús le dijo al ladrón que enterraron su cuerpo, que él estaría con él en el paraíso. Se lo dijo. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Así que usted los cierra aquí y los abre allá. Mira, te voy a decir algo. En el libro de Isaías 57 hay algo que muchos cristianos no consideran cuando le pide a Dios que sane a alguien que está entre la vida y la muerte. Y pensamos que si la persona se muere, que no tuviste fe, que Dios no te escuchó, que tú no oraste suficiente, que dónde estuvo la falta. Y no leen que dice, perece el justo y no hay quien piense en esto, que delante de la aflicción Dios remueve al justo porque sus obras han sido agradables delante de Dios. Tú estás en aflicción, el cuerpo está afligido y Dios se da cuenta que tú ya cumpliste tu misión. ¿Y qué hace Dios? En vez de sanarte y dejarte, decide, yo te quiero conmigo. ¿Por qué Dios no nos puede llevar si el Salmo 116, verso 15 dice que estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos? Es una cosa estima. Qué egoístas somos nosotros que Dios que salvó a alguien y que está en un lecho de enfermedad que no puede consigo mismo. Hay gente que hasta le pide a Dios, no te lo lleves, déjalo vegetal que yo lo cuido. Miren, no haga eso. Usted no tiene vida y usted no entiende la vida eterna, porque el cuerpo físico se desgasta, pero el hombre y la mujer interior se renueva todos los días. ¿Y para qué yo estoy creyendo en el Señor si no es, como dijo Pablo, yo quisiera estar ausente del cuerpo y presente en el Señor? Porque es mejor allá. Nadie que se ha ido al cielo, por más que tú hubieras orado, hubiese querido que te contestaran la oración y te dejaran aquí. Sí, yo creo que sí, mientras estás orando para que no te lleven, Dios se lleva a la persona y ve aquello y de momento se queda aquí. Cuando despierte, te va a dar una zafre palo. mire, qué bueno, pastor, que usted tocó ese tema, porque hay mucha gente, definitivamente es ser egoísta, es no entender la magnitud y la belleza de la vida eterna. Y se lo digo rapidito, ¿verdad? Para los hermanos que sepan, mi suegra siempre fue una mujer de Dios. Ella iba a la iglesia, ella era una mujer, bueno, yo iba mucho con ella, una mujer de Dios que le adoraba, que le encantaba estar en la presencia del Señor. Mi suegra se enfermó, le dio Alzheimer, tuvo problemas de los riñones y nosotros le pedimos al Señor que por favor tuviera misericordia de ella porque ella estaba sufriendo en una cama y Wow. nosotros sabíamos que ella quería estar en la presencia del Señor y yo no tengo duda de que Dios estaba allí en ese lecho, pero qué maravilloso hubiera sido que el Señor hubiera tenido misericordia de ella y ella pudiera estar directamente donde ella siempre quiso estar, en la presencia del Señor. Amén. Y ella cayó en la cama y ella partió con el Señor en menos de 45 días. Y yo Wow. digo, qué maravilla uno poder llegar pronto a la presencia del Señor porque ya su cuerpo estaba deteriorado, su mente también, y yo pienso que Dios tuvo misericordia de ella porque, y cuando ella partió con el Señor, nosotros estuvimos tranquilos. Sí estuvimos tristes, pues porque se fue,
pero estuvimos tranquilos porque sabemos que ella está en la presencia del Señor. Ella está mejor que nosotros. Ella, como decía el apóstol, ya ella peleó la buena batalla de la fe. Ella alcanzó lo que, por lo cual nosotros estamos luchando. Así que yo creo que nosotros tenemos que entender y ver esto como una transición, que no es una muerte, que es una transición de una vida encajonada dentro de un estuche a una vida en la presencia del Señor, donde conoceremos como fuimos conocidos, donde podemos estar en la presencia de nuestro Padre, donde estaremos adorando en espíritu, donde realmente llegaremos a lo que tenemos que hacer. Esto es simplemente una pequeña muestra. Y si nosotros pudiéramos ver la eternidad, que vuelvo y digo, nos da trabajo porque nuestra mente es finita, no tiene el concepto de eternidad, pero si pudiéramos imaginar, idealizar lo que es la eternidad, y usted compara la eternidad con pequeñitos 90 años, que estoy tirándome a los 90, pequeñitos 95, muy pequeñito al lado de la eternidad. Mire, vale la pena que en esos pequeñitos 95 años usted se meta con Dios, decida vivir una vida agradable al Señor y entienda. Cuando habla de rendirse, habla de que usted entienda que el Señor sabe más que usted y que yo, que Él lo hace perfecto. O sea, yo puedo tener mi propia opinión, pero nada como la opinión, la vida, el control que tiene Dios sobre nosotros y sobre todo, es más fácil dejarse llevar por el Espíritu, que el Espíritu le muestre qué es lo que tiene que hacer, que ponerse usted a estar luchando con su propia voluntad o con lo que piensa correcto. O sea, déjese llevar por el Espíritu de Dios. Amén. Y entienda que Dios quiere para usted lo mejor, su voluntad es buena. Así que en esta clase maravillosa, pastor, algunas palabras finales antes de entregar esta clase. Bueno, le bendecimos. Yo le voy a hacer llegar a la doctora Lidia el PowerPoint que presentamos aquí. Yo se lo voy a enviar a ella y ella a su vez se encarga que a la gente que participó y lo soliciten, que ella lo pueda poner en la página específicamente de capacitación pastoral del ministerio y que ustedes tengan acceso para que lo puedan usar. Se lo voy a enviar en Word. Oiga esto, si se lo envío en PDF, usted después no lo puede usar. Pero si se lo envío en Word, usted puede añadirle. Lo que es importante es el que yo voy a enviar, Lidia, yo le quitaría mi nombre, solamente lo enviaría genérico para que los pastores que están aquí pues puedan poner el logo de su iglesia, le puedan poner el nombre de ellos, ¿cómo te digo? Lo aculturalicen dentro de la estructura de su iglesia para que lo puedan usar con su feligresía y se convierta en una herramienta para ello. Así que yo hago los cambiecitos, se lo entrego. Me tengo que ir porque tengo una clase de religiones comparadas en 3 o 5 minutos. Te quiero un montón. Rapidito. Me preguntan de la cremación, que si la persona que se crema pues, resucitará, ¿qué pasa? Seguro. Resucita número 1 porque el cuerpo cuando muere regresa a su estado original, el polvo al polvo, la tierra a la tierra y pierde todos los elementos. Un cuerpo cremado es un cuerpo que el componente del cuerpo cuando estuvo vivo simplemente regresa a su estado final, que sería ceniza a la ceniza, polvo al polvo, tierra a la tierra. El alma no se quemó, el alma está en la presencia de Dios. El cuerpo, mira, la gente que se ahogaron en el mar y nunca los encontraron y eran cristianos, esos cuerpos que son desintegrados en el agua, eventualmente las aguas tendrán que entregar esos cuerpos resucitados. Donde quieran que hayan puesto a un cuerpo de un creyente que ya está en su etapa, ¿verdad? De polvo, no importa dónde esté, gente que murieron quemados en auto, eran cristianos, un accidente, gente que se murieron en un incendio en un edificio, eran cristianos. ¿Tú me vas a decir que porque se quemó el cuerpo de ellos no se salvaron? No. Yo no veo ni bíblicamente prohibición y tampoco que haya algún efecto en la salvación o en la resurrección de ese cuerpo. Para nada. Recuérdense que las cosas secretas siempre pertenecen a Dios. Nosotros hablamos de lo revelado que está en la Escritura.
Una persona donó sus órganos, pues cuando se muera esa persona, porque todos se van a morir, todos van a morir. Que yo me morí, doné mis órganos antes de que dejaran la vida y los tiene otra persona. Pues no hay ningún problema. Cuando esa persona se muera, tú no vas a ser resucitado sin corazón o sin un riñón. Es cuerpo nuevo, hermano. Esto es gloria de Dios, cuerpos transformados, que vamos a poder estar en la presencia de la gloria del Señor. Así que me despido, los queremos, los amamos. Si parte de las preguntas que surgen te crea la necesidad de hacer otra transmisión, pues tú me avisas y lo cuadramos. Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias, pastor. Hemos estado con el pastor Juan Ramón Agosto Vázquez. Yo quiero que ustedes sepan que nuestro pastor tiene una página en YouTube, un canal en YouTube que se llama a sí mismo Juan Ramón Agosto Vázquez. Tiene la palabra en vivo. La palabra en vivo. Tiene cientos de videos de diferentes series. Y en Facebook. Y en Facebook también lo puedes conseguir así mismo, Pastor Juan Ramón Agosto Vázquez. Escucha como escucha a Dios, mira como mira a Dios, habla como me habla Dios. Bueno, amén. Sabiduría de Padre. Así que muchísimas gracias, Pastor, por haber estado con nosotros. Les recuerdo a los hermanos que si usted quiere el certificado, tiene que solicitarlo a capacitacionpastoral@gmail.com y con mucho gusto le estaremos enviando el certificado. Pone su nombre como quiere que salga en el certificado, lo envía por email y nos muestra cuándo fue que tuvo el seminario, el taller y el nombre del taller, y con mucho gusto se le estará preparando. Así que muchas bendiciones a todos. Gracias por haber estado aquí. Recuerde compartir el video y será entonces hasta el próximo taller, pendiente a la página del Centro de Capacitación Pastoral. Bendiciones y será hasta la próxima.